Eh, Vamos a iniciar. Qué nombre tan raro, ¿no? Qué nombre tan raro. Matenat Bari. Matenat Bari. Matenat Bari. ¿Alguien había oído hablar alguna vez de esa expresión, Matenat Bari? Bueno, Matenat Bari era un procedimiento administrativo judío. Lo explico porque hay que comprender el contexto. La Biblia no fue escrita para los colombianos, la Biblia ni fue escrita por colombianos ni por hispanohablantes. No, señor, la Biblia fue escrita en el Medio Oriente, en una cultura, geografía, condiciones, idioma completamente diferente al nuestro. Y esta precisamente es un ejemplo, ¿no? De cómo efectivamente los que escribieron la Biblia tenían todo un contexto en el cual se desarrollaba toda la escritura. Y tenemos que estudiar al detalle ese contexto, tenemos que ir allá a la profundidad para poder entender más, con más claridad, poder interpretar correctamente la Biblia. Maten Bari era, o Matenat Bari, era un procedimiento administrativo que significaba casi como el don de una persona sana. ¿Sí? El don de una persona sana. ¿Y qué era? Era cuando una persona, consistía cuando una persona quería heredar en vida, lo que llamamos nosotros acá el usufructo, ¿cierto? Que heredan o hacen la repartición, pero, gracias Clarita, pero obviamente tenía salud. Entonces una persona en vida, digamos yo que quisiera heredar a mis hijas, si yo le dijera, bueno, yo le dejo mi computadora a Gabriela y le dejo mi música, bueno, cosas así. Pues obviamente en esa época era, yo le dejo mi casa, yo le dejo mis ganados, mis caballos, mis ovejas, a fulano de tal. Pero en vida, en vida, en vida. Esa persona que hacía eso quedaba obligada, no podía retractarse. Sigamos un mes después, un año después, 10 años después, 15 años después, el tiempo que fuera, esa persona iba a decir que no, que ya no heredaba, no podía hacerlo. Eso significa que después de que se había establecido un contrato o un pacto con un hombre legalmente en la cultura hebrea, en la cultura judía, nadie podía abolirlo ni agregarle nada. Eso es Matenat Bari. Matenat Bari es que después de firmado un pacto, un convenio, un contrato, nadie le podía agregar nada. Amén. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 3, verso 15 al verso 18. Vamos a ir a nuestras Biblias. Gálatas capítulo 3, verso 15 al verso 18, mis amados hermanos. Entonces espero que todos estén bien, espero que estén orando por mí, por su pastor. Necesito mucho de sus oraciones, mis hermanos, que me estén apoyando en oración para que el Señor haga su voluntad en mí, que yo no sea el que aquí venga a hablar por hablar, ni el que haga cosas que no debe hacer, sino que estemos al servicio de Dios. Y por todo el ministerio, por la orquesta, por los líderes, por los maestros de niños que están siguiendo trabajando, en fin, por todos ellos. Así que mis hermanos, espero ya, Gálatas capítulo 3, verso 15 al verso 18. Dice la palabra de Dios: amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso es sin duda, se refiere a Cristo. Lo que trato de decir es lo siguiente: el acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés, porque Dios estaría rompiendo su promesa. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios, pero Dios, por su gracia, se la concedió a Abraham mediante una promesa. Y esto, mis queridos hermanos, nos abre a nosotros una visión mucho más amplia de lo que hemos venido estudiando sobre el pacto y la redención. Si ustedes se fijan, los judíos le estaban enseñando a los gálatas
que el pacto que valía era el pacto de la ley, el pacto de las ordenanzas, el pacto de comprometernos a cumplir las cosas para llegar a ser hijo de Dios. Lo voy a decir de otra forma, es como cuando una persona va a pertenecer a un club y le dicen, si usted cumple estas condiciones, si usted paga la mensualidad, si usted se compromete a esto y a esto y a esto, nosotros lo admitimos. ¿Está claro? Entonces la persona que quiera ser admitido en un club de esos, pues dice, sí, yo me someto. Yo me someto a cumplir con todas esas ordenanzas. Yo me someto a cumplir con la circuncisión, con los 10 mandamientos, para ser aceptado como hijo de Dios en este caso. O sea, los judíos estaban viendo como que esa franquicia que Dios les había dado, les daba el poder de decir, si usted cumple, pertenece, pero si no cumple, no pertenece. Y lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que nadie podía cambiar, agregarle o quitarle a un pacto que había sido dado con anterioridad, que fue la promesa. Lo que Dios le había dicho a Abraham era que entregaría una promesa y que a través de esa promesa la gente podía llegar a Dios. Escuche muy bien esto, no sé, tal vez ya estoy dando la conclusión de la prédica, pero no me importa, mis hermanos, esto no se trata de una estrategia, se trata de anunciar el poder de la palabra de Dios. Entonces escuche muy bien, porque a veces a nosotros nos venden la idea de que si usted no se matricula en esta iglesia no será salvo. Todos los que están por fuera de esta iglesia no son hijos de Dios. Como si tuviéramos nosotros que comprar una franquicia, como si tuviéramos nosotros que contratar con una denominación, con una cobertura que dicen que es de Dios o humana, no sé, no estoy a favor de eso, con una cobertura que lo ampara usted, como comprar una póliza de seguros con alguien, con una iglesia. No, señores. La promesa fue dada a Abraham. La promesa no fue dada específicamente o directamente a Iglesia Embajada Cristiana o a la iglesia de no sé qué. No, mis hermanos. Fue dada a el padre Abraham. Dios, el Señor, dijo que no sería por cumplir. Pero los judíos, y a veces mucha gente hace de judío en esta época, y de descalificar a un montón de gente y decir, esos no son salvos, los únicos salvos son estos. Dejemos de decir esas cosas, proclamemos la verdad, digamos lo que Dios dice, porque como dice el Señor Jesucristo, le colocamos más cargas a la gente que no puede llevar. Entonces, mis hermanos, voy a hacer un recorrido a través de toda la historia bíblica. Espero que ustedes puedan aprender más y más de esto, que ustedes puedan tener bases sólidas para sustentar esto que estoy diciendo. Y por eso quiero empezar más o menos resumiendo en esta diapositiva un poquito lo que el Señor nos dijo que eran los dos pactos. El pacto de la promesa y el pacto de la ley. El pacto de la libre y el pacto de la esclava. Son términos que debemos manejar ya llevamos unas 3 o 4 prédicas, enseñanzas sobre esto. El pacto de la promesa fue dada a Abraham. ¿En qué momento fue dada a Abraham? Vamos a verlo. Pero el pacto de la ley fue dada en el Sinaí, 430 años después, nos dice la Escritura. El pacto de la ley lo llamamos el pacto feudal y vasallo, o el pacto de un rey soberano o superior sobre un rey que había caído, que se había rendido. El pacto de la promesa, de un poder mayor a un poder menor, que mostraba la misericordia, que simplemente quería mostrar su amor. Más o menos se calcula, por los datos más verídicos, que 15.000 años antes de Cristo Dios creó los cielos y la tierra. En el jardín del Edén no había nadie, es decir, me refiero a un ser humano, pero Dios, ustedes ya saben el relato del Génesis capítulo 1 y capítulo 2, cómo Dios creó los cielos y la tierra, cómo Dios separó las tinieblas de la luz, lo seco de lo húmedo, cómo Dios hizo crear la hierba, los animales, y en el sexto día, creó al hombre. Más o menos se calcula
que en el año 13.652 antes de Cristo fue la caída. Fue esa caída en donde el Señor expulsó a Adán y Eva porque desobedecieron. Y en ese jardín del Edén, en ese tiempo, en ese lapso en el cual Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén y la caída, Dios estableció el primer pacto. Observemos, ya teniendo la base, pues podemos ver muchísimo mejor, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios le dice a Adán y Eva, le pone una condición: yo soy Dios el creador, se identifica, se presenta ante él. O sea, recuerden los 5 pasos de un pacto, de un rey feudal a un rey vasallo, un rey soberano sobre un inferior. Eran el preámbulo histórico, las condiciones, las recompensas y los castigos y la firma, ¿verdad? Y dice el Señor allí en Génesis capítulo 2, verso 17, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué es eso? Una condición. Y cuando se colocan condiciones en un pacto, es el pacto de la ley, el pacto que viene por la ley. En ese momento, en el jardín del Edén, hubo un pacto así, un pacto condicional, que quedó condicionado, más o menos así como lo que yo les estaba diciendo del club. Si tú haces esto o si tú fallas, yo entonces te voy a expulsar del club, más o menos así. Recuerden que la Biblia en Gálatas capítulo 4, verso 3 nos muestra que esas 2 mujeres eran los 2 pactos. Entonces por eso podemos discernir que los pactos se pueden clasificar en 2. Y este tipo de pacto era un pacto condicional. Pero después de que el Señor emite su juicio, también promulga un pacto de promesa. Un pacto incondicional, y le dice a Adán y Eva: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tú y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás al talón. Y se está refiriendo en esa charla que tenían ahí Adán, Eva, el Señor y la serpiente, a la serpiente. Estaba diciéndole que a esa serpiente, que de pronto tenemos que hablar muchísimo más de esa serpiente, de quién se trata, de qué es, para tener más claridad, esa serpiente sería destruida. Esa serpiente sería anulado su poder, quitado el poder que tenía sobre el hombre luego que el hombre pecó. No puso ninguna condición en ese caso. No dijo: si ustedes hacen esto o aquello, entonces yo haré esto. No, simplemente dijo: y yo heriré la cabeza de la serpiente. De manera que, hermanos, aquí podemos ver entonces cómo Dios nos establece como convenios, pactos, alianzas con el hombre desde el principio. Y recuerden ustedes, quiero aclarar esto por favor para que ustedes lo reflexionen y lo tengan presente. En ese lapso que ustedes ven ahí, en ese tiempo que ustedes observan ahí, en ese tiempo acá, entre aquí en este tiempo, dígame una cosa: si Adán y Eva no habían sido creados, ¿qué hicieron para que Dios creara todo esto y se los entregara a ellos? Pregunto. Dios prácticamente hizo como quisiéramos hacer nosotros los padres. Yo quiero comprarle una casa a mi hijo, a mi hija, se la quiero amueblar, la quiero dotar de todas las ollas, de todos los electrodomésticos, para que ella viva. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Que en este momento no había hombre, no había mujer. Dios creó el mundo. ¿Por qué? Porque hubo una intención, porque nació algo del corazón de Dios. Simplemente Dios hubiera podido quedar en sí mismo, Padre, Hijo y Espíritu, ahí en donde estaban, pero decidió crear un mundo y crear al ser humano conforme a su imagen y semejanza para que gobernara y habitara en esa creación. Pero el hombre falla. Y Dios sabía que iba a fallar. Pero fíjense entonces que no hay una condición, no dijo, no creó primero al hombre y dijo: vea, yo voy a crear esto, pero usted esto y esto. No, primero hizo la creación y luego hizo al hombre. Es como si hubiera preparado todo de antemano para que los hijos disfrutaran de él, de su compañía, de su comunión,
en lo mejor de la tierra. Y ahí es donde empezamos a ver el carácter de Dios, el corazón de Dios, la intención de Dios en mostrarnos cosas que nosotros tal vez no nos hemos dado cuenta. En esa falla que tuvimos cuando el hombre fue sacado del jardín del Edén, pues mis hermanos, imagínense ustedes lo que significa perder el conocimiento de Dios. Imagínense ustedes en este momento que ustedes perdieran la memoria, que ustedes no supieran quiénes son, que ustedes no tuvieran la más mínima idea ni por qué están acá, y empiecen de ceros. Es lo que llamamos en las ciencias sociales el hombre primitivo. Y empieza el hombre a ver el fuego, a ver el sol, la luna, las estrellas, el rayo, la lluvia, y empieza a asociar cosas como solemos hacerlo nosotros. Yo hice tal cosa y hubo un trueno, entonces si lo hago va a repetir el trueno. ¿Qué pasará después de la vida? Por eso coloco ahí, si ustedes se dan cuenta, coloco un muro oscuro de tinieblas. Detrás de esas tinieblas, detrás de eso que no se puede ver, detrás de esa oscuridad, llamémosla falta de conocimiento, alumno, como es etimológicamente la palabra estudiante o alumno, que no tiene luz. No sabemos quién gobierna las nubes, no sabemos quién gobierna el rayo, no sabemos quién gobierna la luz, el sol, el fuego, la lluvia, los climas. Y entonces empieza el hombre a crear templos, a crear dioses, a fabricar dioses, porque dice, tiene que haber un poder mayor que gobierna esto. Esto lo digo porque el hombre se perdió, el hombre se extravió, el hombre perdió el conocimiento de Dios, producto de su caída y de haber salido del jardín del Edén. Y entonces empieza el hombre a fabricar Dios. Nosotros los fabricamos en otro tiempo, de muchas formas. Guardar algún papelito en la cartera, colgarnos algo en el cuello, echarnos algún líquido, bueno, cualquier cantidad de cosas, guardar una piedrita, un amuleto, una pata de conejo, cualquier cosa de esas podríamos estar haciendo, porque diríamos, eso es lo que nos hace que a mí me vaya bien, eso es lo que me produce que a mí me dé fuerzas, eso es lo que hace que yo sea inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Porque el hombre perdió esa identidad. Entonces el hombre adoró a hombres, adoró a imágenes, adoró sitios, hizo rituales, sacrificios, con tal de ganarse a esos poderes que gobernaban la tierra en ese entonces. De manera que finalmente el hombre estaba completamente ido de Dios. Pero el hombre, Dios, en ese propósito inicial de tener esa comunión, llama a muchos hombres, empieza a manifestarse de alguna manera. Y con el primer hombre que hace un pacto es con Noé. Se calcula que más o menos 6.000 años antes de Cristo fue ese pacto con Noé. Y ese pacto implicaba una mezcla de la ley y una mezcla de la promesa. Dice en Génesis capítulo 6 verso 5 que el Señor vio la magnitud de la maldad del ser humano en toda la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba y que todo lo que la gente pensaba o imaginaba era siempre y totalmente malo. Génesis 6:5. Esto es muy importante, mis hermanos. Esta cita es muy importante. ¿Y por qué es importante? Les advierto porque, pues, hermanos, ¿qué les digo yo? Es triste lo que voy a decir, ¿no? Pero como el Señor vio que la maldad del ser humano en la tierra y que todo lo que la gente pensaba, imaginaba era siempre o totalmente malo, esta es una profecía. Una profecía. ¿Por qué una profecía? Porque el Señor Jesucristo dijo que los últimos tiempos serían como los tiempos de Noé. Y eso es lo que estamos viendo, mis hermanos. El pensamiento de la gente hoy en día
es continuamente de maldad. Abortar, el feminismo, desafortunadamente desaforado, llevaba a los extremos, el narcotráfico, la corrupción, la gente, muy pocas personas podemos decir que podemos ver comportamientos diferentes a la maldad. En todos lados y en todos lugares. Vean la campaña de los Estados Unidos ahorita cómo está eso de candente. Y entonces el Señor se arrepintió y destruyó toda la tierra. Le dijo a Noé que destruiría toda la tierra. Eso es por la ley, ¿verdad? Porque de acuerdo a ese comportamiento del hombre que no fue acorde a Dios, Dios determinó destruir la ley, por la ley castigarlos. Pero en Génesis 9, cuando el Señor ya rae a toda esa gente de la tierra, dice en el verso 11, si yo confirmo mi pacto con ustedes, nunca más las aguas del diluvio matarán a todas las criaturas vivientes, nunca más un diluvio destruirá la tierra. Yo confirmo mi pacto con ustedes. Y le está diciendo a la familia de Noé, sin ninguna condición. Porque la Biblia dice en Génesis 6:8 que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, mis hermanos. Entonces, ahí podemos entender cómo efectivamente Dios obró de una manera muy particular, muy especial, mis queridos hermanos, relacionando nosotros. Regálenme un minutico, voy a hacer aquí un arreglito. Eso, ahí. Bueno, ¿cómo Dios entonces con Noé establece, en los tiempos de Noé establece esas dos pactos? El pacto de la ley castigó al pueblo, pero también la gracia, porque Noé halló gracia. Dios derramó su favor sobre Noé. Y miramos nosotros entonces cómo a través del tiempo, a través de los años, Dios iba haciendo cosas por medio, en el marco de estos dos pactos. Llegamos a los tiempos de el que Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y le dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces, cuando Dios llama a Abraham, fíjese, Abraham era un idólatra, venía de familia de idólatras, de Ur de los Caldeos. Es más, Abraham con su papá y su familia habían decidido salir de allá para ir a visitar a un templo muy importante que existía en el Medio Oriente, y allí en ese trasegar es cuando Dios llama a Abraham para que le siga. Recuerden que hasta ese momento todas las naciones eran politeístas, adoraban a muchos dioses, muchos poderes. Imagínense entonces el Dios para el amor, el Dios para la protección, el Dios para el dinero, el Dios para la guerra, el Dios para la pesca, el Dios para el comercio, el Dios para la lluvia, el Dios para el rayo, el Dios para el fuego. Y Abraham decide creer. Decide oír la voz de Dios y creer y razonar que debe haber un Dios que ha creado todo lo creado, un Dios que tiene la supremacía sobre todo, y ese Dios es Elohim, el dueño de todos los poderes. Pero con Abraham ocurre algo muy particular, se establece la gran diferencia de lo que ya hemos hablado. Dios llama a Abraham y le da la promesa de tener un hijo, ¿verdad? Génesis capítulo 15. Dios le da esa promesa y le dice: tu esposa tendrá un hijo y tu descendencia serán como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, que no las puedes contar. Y esa era la voluntad de Dios. Dios le entrega, escúchenme muy bien por favor, atiéndame, no se me distraiga. Dios le entrega una promesa. Dígale al que está al lado ahí: Dios le entrega una promesa a Abraham. Repítaselo: Dios le entrega una promesa a Abraham. Escríbalo en el chat, a ver, los que puedan escribirlo ahí en el chat.
Dios le entrega una promesa a Abraham, la promesa de ser padre de multitudes, de haber una generación y en él sean benditas todas las naciones. Dios le entrega una promesa. Y Abraham y Sara, viendo su condición, viendo su incapacidad, toman la decisión por voluntad humana. Escúcheme muy bien. Abraham y Sara toman la decisión por voluntad humana de decirle a la esclava: acuéstate con mi esposo para que tenga ese hijo que Dios dijo que nos prometería. Vean aquí cómo la voluntad humana no espera a la promesa de Dios. Cómo lo que Dios dijo se pone en duda de Abraham, en duda de Sara, y dicen: entonces seguro lo que Dios nos dijo tiene que ser por lo que nosotros hagamos. ¿Me hago entender? No es que Abraham no haya creído. Dijo: sí, pero entonces debe ser por mi propia voluntad. Hagámoslo a mi manera. Hagámoslo como nosotros creemos. Y la manera de hacerlo pues tiene que ser con una mujer fértil, esposo mío. Entonces toma a esta mujer, a Agar, la esclava. Y allí es donde aparece ese muchachito Ismael, que se convierte en un dolor de cabeza para la esposa Sara, porque Agar quiere tomar el lugar de la esposa principal, obviamente. Entonces viene el tiempo y nace. Dios responde a la promesa. Entonces hay dos hijos. Uno que se llama Ismael, que es producto de la voluntad humana de Sara y Abraham, y otro que es producto de la promesa. Imagínense ustedes haber tenido un hijo, ¿cierto? De esa manera con Agar. Y decir: bueno, ya Dios, ya, porque yo no podía, nosotros no podíamos, mi matriz está cerrada, pues no se puede. Y de pronto Sara queda embarazada. O sea, se cumple la promesa. ¿Qué reacción tendría Abraham y Sara en ese momento? La reacción sería, indudablemente: nos equivocamos. Nos equivocamos, Abraham. Dios sí cumple las promesas de lo imposible. Amén. Amén. Entonces se queda con la promesa y se queda con un problema. El problema que Adán y Sara crearon y la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios, Isaac, corresponde a la promesa, a la fe, a la voluntad de Dios. Lo que Dios dijo que haría y lo hará. Amén. Mientras que cuando nosotros tomamos la decisión de nosotros ayudarle a Dios, de decirle a Dios, entonces quedamos con esa designación de la voluntad o de las obras que nosotros hacemos. De manera que, para poder entender acá que es tan importante, fue por la promesa de Dios, mas no por la voluntad humana, que Abraham sería bendecido. Es la bendición por la promesa de Dios, por lo que Dios prometió, a la manera de Dios, no a nuestra manera. Y con esto quiero decir que efectivamente, mis hermanos, hablando de las promesas de Dios, son seguras y ciertas en Dios. Esperémoslas, espere esas promesas. Usted no tiene quizás la capacidad como Sara o como Abraham. Quizás no hay posibilidades de que humanamente se haga, pero Dios tiene todo el poder de hacerlo. Confíe en Dios, esperemos en Dios. Por difícil que estemos viviendo situaciones, por difícil que estemos enfrentando cosas, circunstancias internas o externas, pero Dios tiene el poder de hacerlo. Rindámonos al Señor, esperemos en Dios y no tomemos la iniciativa de la voluntad humana. Cuando nosotros nos decidimos, cuando usted y yo decidimos decirle a esa franquicia: sí, yo acepto, entro a comprometerme, ¿correcto? Pero Abraham aquí no se comprometió a nada, porque Dios no le exigió nada a cambio. Simplemente le anunció que tendría un hijo y sobre ese hijo serían benditas las naciones. Téngalo presente este concepto, porque nos aclara y nos fundamenta más sobre la salvación. A veces nosotros le decimos a Dios: Señor,
si tú me cambias, yo te seguiré. O sea, le pongo una condición, ¿no? Si tú me cambias, yo te serviré. Entramos a un pacto de esclavitud. O sea que si yo no te sigo, Él puede anular el pacto. Si yo le fallo, Él podría anular el pacto. Mis hermanos, tengamos mucho cuidado a partir de ahora con esas oraciones que hacemos nosotros. Hay una promesa dada a todos nosotros, la promesa de que en Cristo serán bendecidas todas las naciones. ¿Creemos o no creemos? Si decidimos hablar más allá de aquello que Dios ha prometido, caemos en esclavitud de nuestras propias palabras, de nuestras propias aparentemente sanas intenciones o buena voluntad. ¿Qué ocurre después? Dios, para mostrarnos mucho más su amor y su misericordia, entonces en el Sinaí aparece una tipología del pacto por la ley, del pacto de la esclavitud, del pacto de las obras. Dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 24 versos 7 al 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, se comprometieron a obedecer. Tenían que obedecer. Dios dijo: si ustedes hacen esto, y era un pacto sobre la ley, no un pacto de promesa, era un pacto condicional, no un pacto incondicional, era un pacto que involucraba la voluntad humana, la decisión de obedecer. No era un pacto que simplemente yo te voy a dar algo como si nada, no, era un pacto condicional. Y nos dice Génesis 24 del 7 al 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Y esa sangre del pacto representaba que si no cumplían, tenían que ser castigados. Ustedes recuerdan que ya lo he explicado muchas veces, no me voy a tener más en este tiempo. Entonces, cuando Dios hizo un pacto con Moisés en el monte del Sinaí, la nación teocrática de Israel se estableció en esa tierra, en la tierra prometida. Ese país sostenido por la estricta obediencia a la ley. Por lo tanto, en ese pacto Dios les proporciona la condición: si escuchas mis palabras y guardas mi pacto. Este es un pacto que representa la ley. Y cuando decimos esa condición: Señor, yo me comprometo, quedamos esclavizados, quedamos dependiendo de eso. Señor, yo me comprometo a obedecer. Y cuando no obedecemos, entonces la justicia de la ley debería caer sobre nosotros y matarnos. Tengamos presente eso. O sea, cuando yo le digo al Señor: Señor, si tú me haces esto, entonces yo haré. Ten cuidado con tu boca cuando declaras estas cosas. Nos lo han enseñado mal, hermanos. Nos han enseñado a hacer ese tipo de tratos con Dios, de pacto. Señor, si tú me das tal cosa, yo te entrego tal dinero. Eso no debe ser así. No debe ser así. Eso es un error, porque nos lleva a la esclavitud y te haces esclavo de tus palabras, esclavo de tus compromisos. Cuando Dios dice: yo te puedo dar sin que tú me des nada. ¿Me comprendes? ¿Me comprendes? Porque estamos sobre otras condiciones, sobre pactos mejores que el de la ley. Otro pacto que se hizo fue el pacto de Dios con David. Más o menos, el pacto de Dios con Abraham se hizo en el 2140 antes de Cristo. El pacto de la ley en el año 1446 antes de Cristo. Se calcula que por ahí hay varias versiones, pero se calcula que por allí. Y el pacto con David se hace casi 1012 años antes de Cristo, donde David es coronado rey. Y le dice el Señor a David, sin pedirle nada a cambio, le dice: yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo.
Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de ti, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Amén. ¿Por qué es un pacto de un rey misericordioso? Porque le dice, yo te corregiré. Si tú haces cosas, yo te castigaré. Es muy interesante porque es muy semejante a lo que estamos viviendo. Si hacemos nosotros cosas malas, Dios nos puede corregir. Pero escúcheme muy bien. Dios le promete a David que siempre habrá un rey de su descendencia. ¿Me está escuchando? Y Acab le desobedeció al Señor. Muchos reyes le desobedecieron al Señor. Hicieron cosas horribles y sin embargo Dios cumplió su promesa aun cuando no se lo merecían. Este pacto con David nos muestra algo supremamente importante para todos nosotros, mis hermanos, y es que de David tendría que venir el Rey eterno y Jesucristo tenía que venir entonces de David. Y de alguna manera Mateo con sus 14 genealogías nos muestra, porque el número 14 representa la descendencia de David y nos muestra entonces que que Jesucristo venía de David. Entonces, cuando Dios le promete a David un trono eterno, aunque él sabe que los reyes de los descendientes de David lo van a traicionar, lo van a dejar, que no guardarán el pacto de la ley, Dios se compromete a fortalecer esa dinastía, esa descendencia para siempre. Es un pacto prometido, es una promesa, escúcheme, fue una promesa que Dios le dio. No estaba condicionado a si ellos cumplían o no cumplían. Dios respaldó por siempre a David. Y de David viene nuestro Mesías y Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y en el año 0, en el año 33 después de Cristo, se establece un nuevo pacto. Ese pacto eterno, ese pacto que de alguna manera podríamos decirlo, estamos nosotros. Nos dice Marcos 14, 22 al 24, que mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo, y luego lo partió en trozos y lo dio a sus discípulos, y dijo, tómenlo, porque este es mi cuerpo. Y tomó en sus manos una copa de vino, y dio gracias a Dios por ella. Y todos bebieron de la copa. Y les dijo, esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Es derramada por ustedes. O sea, yo estoy pagando. Ya de esto ya hemos hablado mucho, no me quiero extender, pero quiero que comprenda todo el proceso de Dios. 15,000 años antes de Cristo. O sea que podemos estar diciendo 17,000 años, sumándole los 2020 que llevamos, más los 2000, un segundo que me equivoqué. Los 2020 que llevamos. Estamos en el año 2020. Más los 15,000, entonces estamos hablando de un total de 17,020 años. 17,020 años en donde Dios empezó todo un proceso con el hombre. Y que ha culminado con el último pacto. El pacto de la sangre de Jesús derramada en favor de nosotros. Quien debía estar ahí colgado en la cruz, quien debería sufrir el castigo por los pecados seríamos nosotros. Pero Él le hizo una promesa.
Él hizo una promesa ¿en dónde? ¿Quién me recuerda en dónde hizo esa promesa? A ver, ¿en dónde se hizo esa promesa? No se hizo de manera que alguien pudiera decir, fue a David. La promesa fue a David. No, la promesa no fue a David. La promesa fue a Moisés. No, la promesa no fue a Moisés. La promesa fue a Abraham. Pues más o menos, pero tampoco fue la primera vez que Dios dijo que lo haría. No, no fue a Abraham. Con Abraham se ratificó ese pacto. Tampoco fue a Noé. Pero fue aquí en la caída, cuando le dijo que él aplastaría la cabeza de la serpiente, la que acusaba a los hermanos, la que los condena. Fue acá, 13.652 años antes de Cristo, Dios diseñó el plan o empezó a ejecutarlo, porque el plan ya estaba diseñado desde la creación. Dios sabía que nosotros le íbamos a fallar. Ahora, si usted me comprende, si ustedes observan, quisiera comparar con esta imagen. ¿Qué ven ustedes acá? ¿Qué pueden ver? Si hay alguien que ve otra cosa diferente a las 5 cosas que yo coloqué ahí, jardines, flores, árboles, casa, banca, si algo falta, por favor le invito a que usted lo escriba ahí en el chat. En el chat. Les invito a que escriban ahí en el chat. Escriban qué hizo falta. ¿Qué hizo falta? ¿Qué hizo falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué ve usted que yo no vi? Jardines, flores, árboles, casas, bancas. ¿Qué puede usted ver de esa casa tan hermosa, de esos jardines tan bellos? ¿Qué hace falta? A ver, ¿quién me puede decir qué hace falta? ¿Qué hace falta? ¿Qué puede ver usted que yo no vi? A ver, ¿alguien? Piedras, me dice Sandrita, piedras. ¿Qué puede usted ver de allí? Dígame, ¿qué usted ve de eso? ¿Qué ve? ¿Qué puede ver usted de esa imagen? Si usted está hoy comprendiendo y el Espíritu Santo nos está hablando, yo quiero decirle que yo no veo ni jardines, ni flores, ni árboles, ni una casa, ni una banca. Yo no veo eso. No. Yo veo que hay personas detrás de eso, de esa casa, de esos jardines. Que hay personas, que hay jardines, pero porque hay personas que lo hicieron con un propósito. Que hay una banca porque hay personas que lo hicieron con un propósito. Que hay unos árboles plantados. Las personas que habitan esa parcela están detrás de todo eso que ustedes ven ahí. No sé si me estoy haciendo entender. O sea, a veces nos quedamos nosotros, sí, hay jardines, hay flores, hay huellas, hay puertas, hay ventanas, hay techos, hay árboles. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás de eso? Hay una persona seguramente, hay gente que diseñó esto. ¿Y cuál propósito? Lo hicieron con un propósito. No sé si usted está viendo esa imagen ahí al fondo. Esas tinieblas. Cuando solo nosotros vemos la apariencia de las cosas. ¿Qué puede usted ver con la creación? ¿Qué puede usted ver cuando usted lee la caída? ¿Qué puede usted ver cuando Dios salvó a Noé? ¿Qué puede usted ver cuando Dios llamó a Abraham? ¿Qué puede usted ver cuando Dios le dio la ley a Moisés? ¿Qué puede usted ver cuando David fue coronado rey y Dios le aseguró su descendencia eterna? ¿Qué puede usted ver en la cena del Señor, en el sacrificio del Señor? ¿Qué vemos? Desafortunadamente somos idólatras que nos quedamos con parte de la información
Esto es un resumen de prácticamente toda la Biblia. Pero ¿qué podemos ver entonces aquí? Leyes, ordenanzas, decretos. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de ese diseño? ¿Qué hay allá en eso que nosotros no podemos ver? Usted no puede ver si es una mujer la dueña de esa casa. Usted no puede ver si es un hombre. Usted no puede ver si es una familia. Usted no puede ver si es un hotel. Usted no puede ver. Pero aquí Dios se está mostrando a nosotros. Dios revela su persona. ¿Por qué Dios creó el universo entonces? Si no había hombre, ¿qué recompensa tendría el hombre entonces para hacer un jardín como el Edén? O sea, ¿qué ve usted? Cuando yo miro esto, discúlpenme mis hermanos, cuando yo miro esto digo, es gente que ha pensado, que ha planeado, que es ordenada, que es limpia, que tiene sentido de la estética, etcétera, etcétera. Y cuando tú ves la obra de Dios, ¿qué ves? Un Dios que quiere castigarnos. Tú miras todo ese recorrido de 17.020 años y ves a un Dios que quiere castigar y condenar a la gente, que tiene todo el derecho de hacerlo y lo va a hacer. Pero, ¿qué Dios ves? ¿Ves un Dios desinteresado en ti? ¿Ves un Dios que no te busca? ¿Ves un Dios que no quiere revelarse a tu vida? ¿Qué ves? ¿Qué te muestra ese amor de Dios? Mire, para finalizar, amados hermanos, el siguiente es un ejemplo de la vida diaria. Así como nadie puede anular ni modificar un acuerdo irrevocable, un acuerdo que se estableció desde antes de la creación, tampoco en este caso. Dios ha dado las promesas a Abraham y a su hijo. Y noten que la escritura no dice a sus hijos, como si significara muchos descendientes. Más bien dice a su hijo. Y eso sin duda se refiere a Jesucristo. Lo que trato de decir es lo siguiente. El acuerdo que Dios hizo con Abraham no podía anularse 430 años más tarde, cuando Dios le dio la ley a Moisés. Porque Dios estaría rompiendo su promesa. ¿Tú crees que Dios rompió la promesa de Abraham y ahora entonces nos está diciendo que si tú eres bueno te va a salvar? Que si tú haces bien las cosas te vas a salvar. ¿Es la voluntad humana o la voluntad de Dios? ¿Es la fe en la promesa o en la fe en tus obras? Claro que tenemos que hacer obras y buenas. Pero es la promesa la que nos lleva a estar con Dios eternamente. Verso 18. Pues si fuera posible recibir la herencia por cumplir la ley, entonces esa herencia ya no sería el resultado de aceptar la promesa de Dios. Pero Dios por su gracia se la concedió a Abraham mediante una promesa, que es lo que tú y yo tenemos, una promesa. Entonces, ¿para qué se entregó la ley? Fue añadida a la promesa, pacto de Sinaí, fue añadida a la promesa, léase bien por favor mis hermanos, léala bien. Fue añadida, escúcheme, fue añadida a la promesa para mostrarle a la gente sus pecados. Pero la intención era que la ley durara solo hasta la llegada del Hijo prometido. Por medio de ángeles Dios entregó su ley a Moisés, quien hizo de mediador entre Dios y el pueblo. 430 años después, aclaro. Ahora bien, un mediador es la ayuda si dos o más partes tienen que llegar a un acuerdo. Pero Dios, quien es uno solo,
no usó ningún mediador cuando le dio la promesa a Abraham. ¿Hay algún conflicto entonces entre la ley de Dios y las promesas de Dios? De ninguna manera. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Por favor, esté muy atento y léalo allá en su casa. Si la ley pudiera darnos vida nueva, nosotros podríamos hacernos justos ante Dios por obedecerla. Es como si hubiéramos dicho, ya yo tengo el hijo, Señor. Si fuéramos Abraham, o Abraham le hubiera dicho, ya tengo el hijo, se llama Ismael, ahora sí bendíceme. No, Dios dijo que bendeciría por medio de la promesa a Abraham, no de las intenciones humanas. Cuando llegamos nosotros, Señor, pero yo he sido bueno, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero las Escrituras declaran que todos somos prisioneros del pecado. Así que recibimos la promesa de la libertad que Dios hizo únicamente por creer en Jesucristo. Porque creemos, como Abraham creyó a Dios que podía tener un hijo. Y Dios le cumplió la promesa y se dio cuenta a Abraham que no era por sus propios medios, sino por lo que Dios dijo. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo Jesús, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que nos declarara justos ante Dios por medio de la fe, por lo que hizo Cristo Jesús. Ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío, no hay gentil, no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos. Y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Gloria a Dios, mis hermanos. ¿Recuerdan que les hablé de uno pertenecer a un club? ¿Cómo hace uno para pertenecer al club del comercio, al club de los diputados, al club del golf, al club de etcétera, etcétera, etcétera? Diciendo, sí acepto las reglas. ¿Cierto? En esos grupos de Facebook le dicen a uno, usted se compromete a sí. Y lo aceptan. Si no se compromete, no lo aceptan. ¿Me comprenden? Lo que Dios nos está diciendo es que Él ya te aceptó a ti porque hizo una promesa a Abraham que en Cristo Jesús serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces ya no hay ni judío, ni gentil, ni esclavo o libre, todos somos hijos de Dios si creemos en Cristo Jesús. Si creemos en la promesa que le fue dada a Cristo Jesús y que Él nos la entregó, y eso se llama el Evangelio de Dios. Señor, te damos gracias en esta tarde y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Que nos ayudes, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, a tu deseo, Señor, y a tu propósito. Te ruego, Señor, que tengas misericordia de nosotros y desarrolles en nosotros esa fe que necesitamos, Señor.
Ayúdanos, Señor, a cumplir tu palabra. No porque con esto seamos aceptados, ya fuimos aceptados, pero ahora tenemos que comportarnos como hijos tuyos. En Éxodo 24 lo digo porque me quedó mal, está repetida parte de la palabra. Verso 3 dice: después Moisés descendió y lo repartió al pueblo todas las instrucciones y ordenanzas que el Señor le había dado. Y todo el pueblo respondió a una voz: haremos todo lo que el Señor nos ha ordenado. Quizás podamos decirle: Señor, y yo te voy a obedecer. Pero tú y yo sabemos que le hemos fallado al Señor. Si fuera por la ley, ya estaríamos en maldición. Pero ahora hay un pacto mejor sobre nuestra vida. El pacto de la promesa. Y esa promesa ha llegado hoy a tu vida. La promesa de ser hijos de Dios, del perdón de los pecados que Jesucristo alcanzó para nosotros, que Jesucristo vino a traernos de parte del Padre, porque Él era aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente. Si tú tienes en la cabeza acusaciones, mentiras, eso que degrada tu condición humana, eso que hace que tú pienses que no vales, entonces mira más arriba. Mira más arriba de lo que te acusa hoy, porque tú ya no estás bajo la ley. Bajo la ley que te dice: Dios no te acepta. Tú estás bajo el cumplimiento de una promesa, que Dios dijo que recogería sus ovejas. Y si hoy usted está escuchando esa voz, vaya a los pies del Señor y dígale: Señor, aquí está tu hijo, tu hija que vuelve hoy a ti. Señor, yo te doy gracias. Y te pido que nos fortalezcas en esta fe, y también nuestra soberbia, nuestro orgullo y nuestra arrogancia se rindan delante de ti, Señor, para aceptar que fue porque tú prometiste desde antes de la creación de los tiempos, nos predestinaste para la salvación y vida eterna, para recibir el perdón de pecados y vida eterna en Cristo Jesús. En otro tiempo, Señor, escuchamos que teníamos que cumplir los mandamientos para ser hijos tuyos. Pero hoy, Señor, hemos sido aceptados como hijos tuyos por la promesa y el cumplimiento de la ley en Cristo Jesús. Hasta la venida de nuestro Señor y Salvador, 17,000 años después, en este día, podemos ver con claridad el misterio que había sido oculto a las naciones. Hoy podemos entender entonces que detrás de todo esto hay un arquitecto. Detrás de todo esto hay un Dios creador. Detrás de la creación hay un Dios que quiere estar con nosotros. Detrás de la caída hay un Dios de misericordia que pudo en ese momento haber acabado con el hombre y haber dejado la tierra solo para los animales. Detrás de la inundación y de la misericordia que tuviste con Noé está un Dios que sigue creyendo en la humanidad. Detrás del llamamiento de Abraham, a pesar de que Abraham en cierto modo te falló, Señor, está un Dios que cumple sus promesas. Detrás de esa ley de Moisés está un Dios santo y justo que quiere que nosotros aprendamos de esa santidad, de esa rectitud, de andar correctamente, y necesitamos tu ayuda, Señor. Detrás de David hay una promesa que siempre tendremos a Jesús, el intercesor nuestro único y soberano, para el perdón de nuestros pecados, porque la promesa fue así, no fue por los ángeles, no fue por hombres, no fue por personajes de la Biblia, sino por tu Hijo Jesús. Detrás de esa cruz, detrás de esa cena, hay un Dios que nos ha mandado a llamar, un Dios que quiere que nosotros le conozcamos. Ese Dios que dice en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Señor, tú eres el único Dios verdadero.
Necesitamos amor, necesitamos protección, necesitamos provisión, necesitamos ayuda, inteligencia, sabiduría, fuerzas. Y la palabra nos muestra que solo tú eres el que tienes todo el poder y toda la autoridad. En este momento te pido por cada hermano y por mi vida, por nuestras familias, por nuestros hogares, por nuestro municipio, por nuestra patria. Hay una promesa, Señor. Creemos en tu promesa, que la tierra pueda ser sana por la fe en ti. Hemos vuelto al camino correcto. Hemos salido de nuestra voluntad, de decir, Señor, entonces si yo hago, tú me respaldas. Tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Ahora enséñanos a ser hijos y a vivir como tú quieres que vivamos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les guarde. Espero que hayan sido bendecidos en esta tarde con la palabra de Dios, que sean llenos de la seguridad en la promesa de Dios. Fue porque Dios dijo que lo haría. Para nosotros puede ser muy difícil que seamos salvos. Escasamente por la ley, nada. Pero hay una promesa. Dios dijo que nos perdona nuestros pecados y que nos salvaría. Así que Dios les bendiga, descansen en esta palabra y que el Señor les guarde y les proteja. Un abrazo para todos, Dios les bendiga, que la pasen muy bien. Nos vemos mañana en el devocional. Un abrazo para todos, bendiciones.